Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia. El día de hoy me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio de Letra por Letra, porque el día de hoy tenemos un invitado sin duda muy especial. Hoy me da mucho gusto dar la bienvenida a Pablo Martínez, quien es editor en jefe de Editorial Océano. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista, porque nos vas a platicar un poquito acerca del libro Morir Matando. Así que quiero que me platiques cómo nació este Morir Matando. Sabemos que es un libro póstumo de este autor FG, que es Francisco Hagenbeck. Platícanos un poquito acerca de esta colaboración y cómo nació también el sacar este libro después, pues póstumo a este autor. Y, mira, bueno, como saben, como sabes tú bien y sabe una parte de nuestro auditorio, Paco Hagenbeck murió el año pasado, murió en marzo del año pasado. Habíamos tenido ya varios años de trabajar con él, tenemos varios libros suyos en nuestro catálogo. Y pues bueno, fue un fallecimiento muy triste para todos los que lo conocimos. Y varios meses después de que Paco falleciera, recibimos un mensaje de su agente literario, en donde nos contaba que su viuda había estado a cargo de revisar sus documentos, sus archivos, y que se encontró con que una novela en la que había estado trabajando Paco varios años, los últimos años de su vida, como abandonándola de repente, luego volviéndola a tomar. Él mismo dice que fue una novela que le costó más trabajo que otras. Se encuentra ella con que la novela está terminada, digamos, es un borrador terminado. Sí habría algunos pasajes que a lo mejor al autor le hubiera gustado replantear de otra manera, como siempre ocurre en las relecturas y las reescrituras de todos los autores, pero sí se trataba de una novela que ya estaba completa en su trama, tenía un final redondo. Entonces nos la hicieron llegar para averiguar si nos interesaba publicarla ya de manera póstuma. Entonces, cuando la recibimos, lo primero que dijimos internamente fue lo único que nos gustaba mucho trabajar con Paco, lo único que necesitamos saber es si es realmente una historia que se pueda leer de manera redonda, que le haga justicia al autor y que le haga justicia a los lectores. Y nos encontramos con que sí, pues bueno, con la doble sorpresa, primero de que en efecto la novela estaba terminada, es una novela de la que él no nos había hablado, yo no había hablado con él de eso, yo sabía que siempre he trabajado en varios proyectos al mismo tiempo, pero en particular esta historia no es una historia que hubiéramos comentado. Y la otra sorpresa es que se trata de una novela muy anclada en la realidad del México actual. Claro. En toda su obra, Paco recurría a hablar de distintas épocas históricas, a veces en el género de la novela histórica, a veces en el noir, pero la novela negra ambientada en los años del viejo Hollywood, cuando se filmaba La Noche de la Iguana, por ejemplo. Por otra parte, muchas veces recurría también a géneros como el horror, como los géneros de imaginación, entonces novelas en las que aparecen dioses, o aparecen demonios, o aparecen conversaciones con la muerte personificada. Y extrañamente esta es una novela en la que no ocurre nada de esto. Es una novela realista, aunque con algunas situaciones que pueden parecer absurdas, porque son hechas en pro de la trama y en pro de que sea una trama muy ágil. Pero pues trata sobre la violencia del México actual, la corrupción del México actual, que aunque es un tema que a Paco evidentemente le preocupaba y le preocupó toda su vida, como a todos nosotros, no es un tema que estuviera puesto por delante en la mayoría de sus libros. Entonces fue también en ese sentido una sorpresa y un libro muy interesante de editar, por lo menos. Oye, Pablo, también quiero que le platiques a toda la gente que nos está viendo en Plano Informativo un poquito acerca de este libro, de la historia de este libro, que la verdad yo ya tuve la oportunidad de leer un pedacito, no lo he terminado, pero la verdad es una historia muy interesante y que también te lleva por diferentes, por un México, como tú dices, un México real, un México en el que tristemente estamos viviendo, pero también tiene ahí una historia pues que hay que descubrir. Entonces quiero que le platiques también a la gente de qué trata justamente este libro para que también ellos sepan y se interesen un poquito más en leerlo. Sí, mira, la novela es una historia, digamos, de carretera, es la historia de una huida en carretera para y proteger a una niña. La acción que detona toda la trama es un acto de violencia, hay un ataque por parte de unos sicarios a un fraccionamiento
de mucho lujo en las afueras de Guadalajara. Y como es un ataque a una fiesta infantil, y es muy tremendo porque aparentemente los sicarios asesinan a todos los asistentes a la fiesta. Entonces, como es una fiesta infantil, pues asesinan a padres, a madres y a niños, a personal doméstico, a personal de seguridad. Y finalmente descubrimos que sí hay 2 sobrevivientes. Hay una empleada doméstica que logró esconderse y proteger a la niña que vive en la casa. Y ellas llegan, esta masacre pues, causa cierto revuelo porque hubo varias de las víctimas fueron niños. A un periodista se le ocurre llamarle la masacre de la piñata y así se le queda. Entonces, en los ciclos de noticias se empiezan a hablar de esto como la masacre de la piñata. Y las sobrevivientes llegan con el protagonista, que es Damián, que es también un asesino a sueldo, y que conocía a la familia de la niña, conocía muy bien sobre todo al padre de la niña. Y la empleada doméstica le dice, bueno, sabemos que usted protegía a mi patrón y que usted puede proteger a esta niña. Entonces Damián, que es como digo, es un sicario, es una máquina de matar que aparentemente no tiene ninguna culpa por cometer los asesinatos que le piden. Damián empieza a investigar qué es lo que pasó y se da cuenta que hubo un error muy grave, que hay el objetivo no era necesariamente matar tanta gente y que la niña está en muchísimo peligro, porque la niña es una pieza muy importante para quienes ordenaron la masacre. Entonces, el resto de la novela es, vemos cómo se establece esta relación de protección entre Damián y la niña y cómo tienen que viajar hasta la frontera norte, tienen que pasar por Mazatlán, tienen que pasar por varias ciudades, a veces escondiéndose, para tratar de llevar a la niña a buen puerto. Eso es a grandes rasgos. Obviamente lo que vemos allí es la persecución, quién es la gente que persigue a Damián. Hay gente tanto ligada a grupos de crimen organizado como ligada a distintos gobiernos, porque finalmente de lo que se habla es de una corrupción profunda en México. Y esa es a grandes rasgos la historia. Lo que tiene es lo que siempre pasa con las novelas de Hagenbeck. Uno, que es una historia narrada de manera muy ágil. A Paco Hagenbeck le molestaban mucho las páginas aburridas en las novelas. Entonces él cuidaba mucho que no hubiera páginas de relleno, páginas en las que o no se avanzara la trama o no se nos dijera algo importante sobre un personaje o sobre el tema central de la novela, ¿no? Entonces él tiene un estilo narrativo que se va metiendo en las cabezas de distintos personajes, va tratando distintos momentos en el tiempo. Entonces, lo que ocurre después de la masacre, pero también hay varios recuerdos de lo que ocurrió 10 años antes. Tiene además un guiño a un episodio de la historia medieval. Al parecer al principio no tiene mucho que ver con la trama que ocurre en el noroeste de México, pero después uno se da cuenta de que sí. Y también hay una serie de personajes pues muy memorables, como pueden ser los personajes de Paco, ¿no? Tienen una vida interna muy extraña. Algunos como personajes son muy provocadores y todo envuelto en una trama de acción. Como escritor de acción, Paco Hagenbeck era inigualable. Era increíble. Pablo, también quiero preguntarte, tú como estando detrás de todo este proceso, ya teniendo todo lo que trabajaron también para justamente sacar este libro, ¿a quién va dirigido este libro? ¿A quién se lo recomiendas que tengan esta lectura de este libro? Mira, yo se lo recomiendo primero que nada a cualquiera que le guste leer novelas con mucha acción, porque eso es una trama de mucha acción. Creo que Paco mismo diría que aunque hay un esfuerzo por reflexionar sobre las raíces de la violencia, sobre la corrupción, sobre las pocas soluciones que nos pueden quedar, él siempre pensaba que su primera obligación era hacer una trama entretenida que se dejara leer muy, muy rápido. Entonces eso es lo primero. Creo que hay dos antecedentes de esta obra. Uno de ellos lo hace explícito el autor en la nota final del libro, que dice que una de sus inspiraciones para esta historia es un manga llamado El lobo solitario y su cachorro, de Kazuo Koike, que es justamente una historia de un ronin, que es un samurái que no tiene ningún vínculo de lealtad con ningún señor feudal,
a quien acaba de sufrir un ataque, asesinaron a su esposa y tiene que ir con su niño vagando por Japón tratando de vengarse y de proteger la vida de su hijo. Y hay una película que es Leo el Profesional, que es con Jean Reno y Natalie Portman, donde justamente la historia es esa, una niña vive un ataque en su casa, ella es la única sobreviviente, y su vecino, que es Jean Reno, que es un asesino a sueldo, es el único contacto que tiene. Entonces le pide, no solo le pide protección, sino le pide que la entrene como asesina a sueldo. Entonces también la historia es qué pasa cuando alguien que aparentemente es amoral se enfrenta con una inocente cuyos restos de inocencia tiene que proteger, ¿no? Entonces ese tema creo que es el tema central también de esta novela. Y pues bueno, para esa clase de lectores de novela va dirigido sin duda. Y totalmente va a ser una novela que no te va a dejar como con ninguna duda. Al momento que la estás leyendo, creo que tú también te vas adentrando mucho más en la historia y definitivamente te transporta, te deja picado, quieres estar terminando de leer este libro en cuanto lo empiezas. Y de verdad es un libro que recomendamos mucho, que ojalá la gente pueda leer. Pablo, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está disponible en plataformas digitales o en dónde lo podemos encontrar? En ambos lados, ya está en librerías, ya comenzó su distribución, y también está disponible el ebook en plataformas digitales si prefieren hacer la lectura en ese medio. Perfecto. Pablo, pues te agradecemos muchísimo que has estado con el público de Plano Informativo platicándole justamente acerca de este libro, Morir Matando, que sin duda es un libro que les va a traer muchísimas aventuras que van a poder vivir, que van a poder leer, y sobre todo que les va a interesar mucho esta novela de Francisco Hagenbeck, que es pues póstumo él, una triste pérdida del año pasado. De verdad te agradecemos mucho, Pablo, que estuvieras con nosotros y nos platicaras justamente de este libro. Muchas gracias por el espacio, Katia. A ti, Pablo, y pues bueno, yo no me voy a antes recordarles que nos sigan a través de todas las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también busquen nuestra edición impresa. Nos vemos en la próxima.